La obra sacrificial que Jesús hizo en la cruz es descrita por distintas doctrinas o palabritas, conceptos claves que nosotros vamos a ver el día de hoy. En primera instancia, pareciera entonces que son desconocidos, pero puede que usted ya los haya escuchado o aprendido incluso. Entonces, la idea es que podamos aprenderlos, repasarlos o bien hacer una mezcla de ambos. Voy a tirar nada más los conceptos a su mente para que sepan de los que vamos a hablar y usted trata de acomodar a ver quién hace bingo y cartón lleno. Vamos a hablar de redención, de expiación, vamos a hablar de remisión, de justificación, propiciación, sustitución, imputación, reconciliación y salvación. Entonces, todas estas son palabras que giran alrededor de la obra de Cristo en la cruz. Solo que muchas veces nada más nos limitamos a decir que es que somos salvos. Cristo fue a la cruz, derramó su sangre, pues propició la ira de Dios y proveyó entonces un camino de entrada a su presencia. Nosotros no nos limitamos a decir que somos salvos porque Cristo murió por nosotros, pero lo cierto es que su muerte y su obra en la cruz tienen más implicaciones de las que quizás nosotros conocemos. La primera de ellas, propiciación. La palabra propiciación aparece entonces en la versión de la Biblia de Reina Valera 3 veces, en 3 versículos muy específicos, y en cada uno de esos casos, esta palabra se utiliza para expresar la gracia de Dios que permite que el sacrificio de Jesús sea entonces el medio por el cual nuestros pecados sean perdonados. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí es donde vemos entonces que esta palabrita está en la Biblia y aparece por ahí, solo que muchas veces no sabemos qué significa exactamente. La propiciación es un acto entre dos partes que implica entonces apaciguar la ira de alguien que está ofendido y que entonces pueda permitirse que sea reconciliado con la otra persona. Otra forma de decirlo, y una forma más práctica, es verlo como el pago justo por un crimen cometido. Cuando nosotros vemos esto, lo que entendemos entonces es que cuando Cristo va a la cruz, lo que hace es que remueve mi condenación y propicia la ira de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que recae sobre él. Nosotros entendemos entonces, por Romanos, que todos hemos cometido pecado y la paga de pecado es la muerte. Para poder entonces salir de esa muerte, que fue lo que ya vimos en el módulo anterior, salir, perdón, de esa condición, nosotros necesitamos ser salvados. Pero no solo necesitamos ser salvados, sino entonces, cuando Cristo nos salva, necesitamos que Él propicie la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si no va a venir sobre nosotros. Entonces, Cristo en la cruz lo que hace es que apacigua esa ira que Dios tiene contra los pecadores. Romanos 3:24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, es decir, por el sacrificio de expiación o de propiciación. Las personas entonces son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen en Jesús y creen que Él sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría y llevaría a cabo en el tiempo presente, incluyendo a todas estas personas. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces, este pasaje de Romanos es un poco extenso, pero mucho Pablo lo que está dando es el contexto de esto que estamos hablando. Jesús fue ofrecido como sacrificio y su muerte
es el pago justo por el crimen que nosotros cometimos. Recuerde que Jesús lo que hace es que toma la carga de nuestro pecado sobre sus hombros. Y al hacerlo, entonces se da la propiciación, es decir, el pago que Dios reclama por ese pecado. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá también entonces? Que si esto es así, Dios no es un Dios que está enojado, Dios no es un Dios malo, Dios lo que es justo. Y como justo que es, Él no puede soportar la injusticia ni el pecado. La ira de Dios entonces es la consecuencia natural del pecado. No es que nosotros hicimos algo malo o algo un poquito malo o algo más o menos malo que hizo que Dios se enojara. Dios nunca ha estado enojado con nosotros, sino que entonces Él, por la condición de pecado, es que no puede mirarnos con agrado. Ahora, cuando ya somos declarados justos ante sus ojos, la cosa entonces cambia. En realidad, lo que vemos con la propiciación es que Dios es por naturaleza un salvador. A pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, Dios también tiene un plan, que es rescatarnos a través de Jesucristo en su salvación. Entonces, lo primero que vamos a ver es una propiciación, un apaciguamiento de la ira de Dios. El segundo concepto, entonces, que se deriva de lo que estamos hablando, es la expiación. Ahora que leímos Romanos, entonces nos damos cuenta que hay algo más también que Jesús hace. La expiación no es un término común. De hecho, ni siquiera en el Nuevo Testamento encontramos mucha referencia. ¿Dónde aparece en la Biblia? Es en el Pentateuco. En el Antiguo Testamento había un día específico que se llamaba el Día de la Expiación. Era una fiesta judía y se le llamaba el Yom Kippur. Esto usted puede ir a Levítico 16 y lee un poquitito ahí de historia. En el Día de la Expiación, lo que sucedía es que entonces el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Es decir, todos los pecados de todo el pueblo, una vez al año, eran expiados. Eso se le conocía como el Día de la Expiación o la fiesta del Yom Kippur. En esto entonces el hombre es pecador y necesita que algo ocurra entonces para que su culpa sea removida. En el Antiguo Testamento, Dios tenía todo un sistema de sacrificios en el templo para poder entonces hacer la expiación de sus pecados. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero Pascual, es el Cordero que se da en sacrificio para que entonces podamos ser expiados, pero una única vez, no un sacrificio constante como el Antiguo Testamento, sino uno único y para siempre. Juan 3:16, usted quizás lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos definir entonces la expiación como la aplicación del pago justo por el crimen que fue cometido. Si la propiciación es que entonces tiene que haber un pago, la expiación es la aplicación de ese pago. ¿Cómo lo podemos ver? Romanos 4:25. Él, hablando de Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Esto es justificación. 1 Corintios 15:3-5. En primer lugar, les dice Pablo, les he enseñado lo que yo mismo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. También así, entonces, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Cefas y luego a los 12. Esto lo que nos da entonces es el contexto de esa entrega de Jesús en la muerte. Esa muerte de Jesús en la cruz es lo que podemos ver entonces como la expiación. ¿Por qué? Porque entonces no solo debemos reconocer que tiene que haber una propiciación, que es un pago, sino que tiene que darse el pago, la acción propiamente. Ahí entonces usted va a encontrar otras citas, que son las que están ahí en rojito, donde usted puede ver un poquitito el contexto de los sacrificios ceremoniales. Es importante que nosotros entendamos esto, porque
nos da un contexto de lo que realmente Jesús está haciendo en la cruz. Al momento de la llegada de Jesús y cuando él muere en la cruz, los judíos estaban acostumbrados a tener un sistema de sacrificios sumamente complejo. Usted tenía que hacer sacrificio de diferentes tipos, por diferentes situaciones, por cada uno de sus pecados, por los errores, y todo este sistema sacrificial realmente era muy difícil de llevar y era una carga que estaba entonces sobre el peso de los judíos. Todo esto era la ley. ¿Por qué era la ley? Para que entonces nos diéramos cuenta que no había forma de que por nuestra propia cuenta podríamos ser salvos o rescatados. Necesitábamos entonces de un Salvador. De ahí la importancia de entender que cuando Jesús vino a la cruz y se presenta como el Cordero Pascual y se da el sacrificio del Cordero, esto es un pago único. No es que hay que estarlo haciendo todos los días o cada vez que algo pasa o cada vez que pecamos. Jesús murió por los pecados una vez únicamente. ¿Vamos bien por ahí? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto. Siguiente concepto. Estamos hablando de reconciliación. Una vez entonces que entendemos que hay un pago que debe ser dado por nuestro pecado, una vez que entonces ese pago ha sido aplicado con la muerte de Cristo con la muerte de Cristo en la cruz, nosotros entonces vemos que esa aplicación se da y Cristo es ofrecido entonces en expiación. A partir de ahí, nosotros entonces podemos hablar de la reconciliación. Eso es lo que nosotros vamos a tener que preguntarnos. ¿Cómo es que la muerte de Jesús quita nuestro pecado? ¿Cómo es posible entonces que la muerte supere nuestra maldad y la condenación ante un Dios justo? Cuando nosotros nos hacemos preguntas como estas, es donde nos damos cuenta que esto no es tan sencillo. Esto no es algo que sucede por arte de magia. Nosotros muchas veces lo damos por sentado y olvidamos que en realidad todo esto tuvo un proceso, tuvo unas acciones que tuvieron que desarrollarse, solo que usted no tiene que hacerlo. Un amigo decía que a uno no le tienen que regalar las cosas porque uno le pierde el valor. Si uno no quiere perder el valor de las cosas, hay que ganárselas y le tiene que costar. Pues lo mismo nosotros como creyentes tomamos la obra de Cristo en la cruz. Como a nosotros nos salió gratis, nosotros lo damos por sentado y creemos que no hubo ningún costo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no hubo costo para nosotros, pero sí hubo un costo que tuvo que pagar Jesús para que Dios pudiera entonces hacer estas acciones y apaciguar su ira contra nosotros. Cuando eso es una realidad en la vida del creyente, viene lo que se conoce como un proceso de reconciliación. La reconciliación entonces es un cambio de estado, es un cambio en la relación que tenemos con Dios y esto se da por el cambio de posición que se da con Cristo en la cruz. ¿A qué me refiero? Todavía tenemos que ver un concepto más adelante que es justificación, pero nosotros hasta no ser justificados por Jesús no podemos ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque la reconciliación lo que hace es que cambia el estatus legal nuestro. Yo era pecador, pero en Cristo soy justificado. Es decir, ya yo, aunque soy declarado culpable, mi paga, mi pecado ya ha sido saldado a esa cuenta. Al ser justificado, entonces puedo nuevamente recuperar la amistad que tenía con Dios, la cual el pecado había separado de nosotros. Esta es entonces la reconciliación. La reconciliación tiene como requisito ese cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Vea a lo que me refiero. 2 Corintios 5:19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Qué es lo que se da esto? ¿Y qué es lo que usted puede compartir con otras personas? Que usted antes estaba separado por Dios,
el muro de la enemistad, que era el pecado, nos separaba de esa amistad preciosa que podemos tener con el Señor, pero ahora en Cristo somos reconciliados con Dios. O sea, aunque antes no nos llevábamos por el pecado, ahora en Cristo podemos entonces tener una relación íntima y personal. A eso se refiere la reconciliación. Salmo 103:12. Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. La reconciliación es ese famoso perdonar y olvidar, algo que nosotros no somos muy buenos haciendo. Nosotros decimos que perdonamos, pero ahí queda la espinita. Seguimos recordando. Aquí entonces el Salmo habla de cómo la separación de esa condición de pecado es abismal. En Cristo ya hay un antes y un después. Esa condición que antes nos separaba ya no está más. ¿Por qué? Porque somos reconciliados con Dios. En este proceso, cuando hablamos ahora en 1 Corintios, que Dios está reconciliando al mundo, hay otro concepto que está ahí implícito, que es la remisión de pecado. Esto es el devolver o el mandar de vuelta, el remitir el pago. ¿Qué nos referimos? Mi reconciliación envió de regreso mi culpa y me sacó del estado en que estaba. ¿Eso qué quiere decir? Que fui hecho salvo. Esa es la remisión. La redención. Cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros hablamos de ser liberados del pecado y de sus consecuencias. Esa remisión es quitar la culpa y ahora entonces somos hechos salvos. La redención lo que significa es la acción de salvar o ser salvo del pecado o el error o del mal. La redención solo puede venir de Dios. Nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. Quien nos redime es Cristo Jesús. En la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes y se da únicamente a través de la muerte de Jesucristo. Lo que hizo Jesús en la cruz fue redimirnos de esa esclavitud del pecado. En otras palabras, la redención de Cristo lo que hace es que nos quita la culpa. Nos permite entonces ahora ser declarados justos. Romanos 3:24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Jesucristo. Ahorita que hablamos de la justificación, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese es un término que más escuchamos frecuentemente en la iglesia o en el ámbito cristiano, pero para haber sido justificados, tuvimos que haber sido hechos redimidos. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Una y otra vez, nosotros lo que vamos a darnos cuenta es que hay algo ahí. El pecado genera esa culpa y esa culpa tiene que ser quitada. Ser redimido es interesante porque esto es la que más suma todos los conceptos. Ser redimido es ser rescatado, es ser perdonado, es ser santificado, es ser bendecido, es ser liberado, adoptado y reconciliado con Dios. Todo este concepto de redención se gira alrededor de esa palabrita, rescate. Nosotros fuimos rescatados por Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de un rescate? Porque estábamos en una condición donde lo que teníamos delante de nosotros era un camino a la perdición, era la muerte segura. Entonces, el rescate lo hace Jesús y por eso hablamos de redención. Y ahí es entonces donde llegamos al último concepto, que es la justificación. La justificación es ser declarado justo. Siendo culpable, porque eso no se quita, la culpabilidad está ahí, pero aún siendo culpable, Dios entonces me declara justo. ¿Qué significa esto? Que Él me está exonerando de la culpa. Dice Martín Lutero que somos justos y pecadores. Justos porque Dios así nos declara, pero pecadores porque nuestra naturaleza sigue estando ahí y seguimos pecando. Entonces, este es un concepto interesante
porque nosotros no es que hoy podamos decir que no somos culpables. Antes de que Cristo regrese y que podamos nosotros llegar al trono para el juicio final, nosotros hoy seguimos siendo culpables de nuestro pecado. ¿Cuál es la única diferencia? Es que ya Cristo nos declaró justos delante de Dios. Eso es lo que nos permite entonces poder saber que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, cuando el juicio se dé, nuestra condición sigue estando ahí. Esto no nos hace pasar el juicio, nos hace ir a juicio sabiendo que tenemos abogado defensor y que cuando la sentencia se dé y la sentencia es culpable, Cristo va a estar ahí para decir, un momento, aunque él es culpable o aunque ella es culpable, yo ya pagué por su pecado. Eso es justificación. Es una cartita que tenemos en Cristo que dice que sí, yo fui malo, hice algo malo, fui culpable, me declaro culpable, pero ante Dios soy declarado justo por la obra de Cristo en la cruz. Romanos 5:1 dice, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, nosotros entonces tenemos paz con Dios. Esto es reconciliación, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces vea que esa paz que se experimenta, que es la reconciliación con Dios, proviene de esa justificación que Dios hizo. Romanos 3:24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que Jesús proveyó, que Dios proveyó en Cristo Jesús. De nuevo, somos justificados, pero para poder gozar de esa justificación, nosotros ya fuimos redimidos por Jesucristo. Romanos 4:25, él fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir, ¿en qué momento somos hechos justos? Cuando Cristo fue a la cruz, murió, pero resucitó. La muerte de Cristo no nos justifica. La resurrección de Jesús, donde él conquista la muerte, es lo que hace que él tenga hoy poder y autoridad para justificarnos. Romanos 5:9, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos entonces salvos del castigo por medio de Jesús. Ese concepto de salvación entonces es el que engloba todos estos. Estos 5 conceptos que hemos mencionado son los que entonces giran alrededor de poder decir que en Cristo nosotros tenemos salvación. ¿A dónde llegamos entonces? Dios me recibe en el reino de los cielos como justo, no porque yo lo sea, sino porque fui declarado justo. Fui declarado entonces también santo porque fui perdonado, porque fui reconciliado, porque fui redimido. No porque llegue a Cristo simplemente, sino porque Él me concedió su santidad. A esto es lo que nosotros le llamamos imputación. Todos los términos que estamos hablando y la obra de Cristo en la cruz está muy ligada a términos legales, porque es el equivalente a lo que nosotros podríamos entender hoy, que es el juicio. Aquí hablamos de imputación. 3 conceptos rápidamente. Nosotros hablamos de una imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Entonces, por un hombre entró el pecado a este mundo, pero por otro hombre llegó también la salvación. Entonces, ¿qué es? La imputación de la santidad de Cristo también es trasladada a nosotros. Y en medio de esto, tenemos la imputación de la culpa de la humanidad a Cristo. Como Cristo entonces va a la cruz por nuestros pecados, Él también entonces recibe la culpa de nuestros pecados. No es que Cristo va nada más gratis a la cruz. Cristo va y muere. ¿Por qué? Porque Él está cargando toda la culpa de nuestros pecados. Mi maldad es imputada a Cristo. Toda la maldad de toda la humanidad es imputada a Cristo. Pero al mismo tiempo, la santidad de Cristo es imputada a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la justificación
Es un acto judicial donde el juez declara a la persona justa, aún habiendo sido declarado culpable y aún habiendo reconocido que efectivamente hubo un crimen realizado. En la vida del creyente, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo mi pecado, pequé, no puedo decir que no, lo hice, me arrepiento, pido perdón, llego al juicio y entonces el juez me dice, ¿cómo se declara? Señoría, culpable. Yo lo hice, yo sabía que no tenía que hacerlo y lo hice. En ese momento entonces el juez dicta sentencia. Es en el cargo del pecado cometido por Óscar Madrigal, lo encontramos como culpable. Al hacer eso, realmente viene a mí esa imputación de la culpa. Yo tengo que asumir eso. Pero en ese momento, y todo esto sucede en el momento, en un solo momento, Cristo dice, un momento, aunque Óscar fue declarado culpable, porque él efectivamente hizo algo que no tenía que hacer, cometió pecado, y él lo está reconociendo y se está repitiendo, yo voy a tomar la culpa por ese pecado, y además, ¿saben qué? Ya yo pagué por ese pecado. Ya Cristo, con la muerte en la cruz, pagó entonces también el precio para que nosotros pudiéramos ser justificados. Él fue ya la expiación y él fue entonces el que nos proveyó ya la reconciliación. Esto puede ser un poquitito complejo a veces, pero en esencia todo sucede en cuestión de un segundo, en un solo momento, en una decisión que nosotros tomamos. Pero se desglosa o se abre el panorama en una serie de pasos o procesos que se dieron en el mismo momento y todos en la figura de Cristo Jesús. Note que todo lo que hemos hablado y todas las citas que hemos mencionado están hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. En ningún momento esto es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. El resumen ejecutivo, que no es ni tan ejecutivo, porque al final siempre es un montón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales que nosotros como creyentes tenemos que manejar? Número 1, condenación. ¿Qué es? Fuimos hallados culpables por haber cometido un pecado. Salvación es no ser condenado por haber cometido el crimen. ¿Vale lo interesante? Sí cometemos el crimen, pero aunque merecemos la muerte, fuimos salvados. Otra palabrita es, fuimos rescatados. Fuimos redimidos. La redención es ser rescatados en ese momento en que lo necesitamos, aún siendo culpable del crimen. Vea que ahí en ningún momento se está quitando la culpa de lo que hemos hecho. Pero fuimos rescatados, fuimos salvados y no fuimos condenados. La propiciación. ¿Cómo es entonces que yo puedo ser salvado y rescatado y no condenado? Porque ya hubo un pago justo por ese crimen que fue cometido, por ese pecado. Propiciación es lo que Jesús hizo en la cruz. Y además, eso se puede tomar porque también hubo una expiación, hubo una aplicación del pago para que la otra parte se diera por satisfecho. ¿Quién es la otra parte? Dios. Entonces, Jesús muere por nuestros pecados y se ofrece a sí mismo como un proceso de propiciación. Pero Dios toma también esto y él apacigua su ira. ¿Qué quiere decir? Que él entonces ve con agrado el sacrificio. Al hacer esto, al Jesús entonces ofrecerse como sacrificio y Dios darse por satisfecho con el sacrificio, nosotros en ese momento somos justificados. La justificación es cuando entonces somos declarados inocentes, aun cuando realmente habemos hecho algo mal o haber cometido un pecado. Y por último, entonces, vemos la reconciliación, que es entonces cuando se borra del registro que yo cometí un crimen. Esa reconciliación es cuando entonces el velo fue separado, yo fui entonces restaurado, fui perdonado, y ese perdonado es perdonar y olvidar. Y Dios me mira con agrado, me ama y me recibe en el reino de los cielos, aunque lo cometí,
pero ya no hay nada en mi expediente. ¿Por qué? Porque todo eso fue imputado en Cristo Jesús.